Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios le bendiga, Dios le guarde. Te saluda a tu hermano Diego Silva. Y este es tu programa Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911. Y para nosotros es un privilegio, es de gran bendición el poder estar aquí un día más, otro programa más, glorificando al Señor, ¿verdad? Gozándonos con los diferentes testimonios que han pasado a través de esta programación, a través de la silla. Hemos recibido muchos comentarios que se han gozado, que les encanta el contenido, pero sobre todo que se han identificado en ciertas áreas con los testimonios, que han escuchado la voz de Dios, que han entendido que el Señor, el brazo de Jehová nos ha cortado en estos tiempos, que mientras hay vida y esperanza y que hay un mejor camino para cada uno de nosotros. Y esa es la meta de esta programación, que usted llegue a los pies del Señor, que usted entienda que es mejor estar un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Así que le damos las gracias a Dios, a cada uno de ustedes, y estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor de que hoy contamos con la participación de una persona, ¿verdad?, que hemos aprendido a amar, que es especial, ¿verdad?, en lo que es la vida de cada uno de nosotros, por lo menos en mi carácter personal, ella y su amado esposo, y toda la congregación, ¿verdad?, porque estoy hablando de una pastora, una mujer del Señor, que sé que usted se iba a identificar en las áreas de su testimonio. Así que sin más preámbulos, quiero presentar a la pastora Josie Hernández de Maranata de Guaynabo. Pastora, Dios le bendiga. Dios te bendiga, Diego. Dios bendiga a todos los que están por ahí escuchando, van a escuchar la programación. Poderoso el nombre del Señor. Estamos contentos de estar en este programa. En el día de hoy le envío un cordial saludo, ¿verdad?, por ahí a la iglesia Maranata de Guaynabo. Le envío, ¿verdad?, un saludo a los televidentes y también saludo a mi esposo, el pastor Ángel David Santiago Rodríguez, ese príncipe azul que Dios me regaló. Poderoso el nombre del Señor. Qué lindo, qué lindo. Así que, pastor, queda saludado. Amén, amén. Bueno, y saludando a la iglesia, ¿verdad?, Maranata de Guaynabo, que es un lugar que, como hemos dicho anteriormente, es un lugar que sabemos que el Señor está presente. Amén. Que estamos viendo cosas bonitas, hablando acá desde el exterior, que se ve, ¿verdad? Hemos visto cómo siguen hacia adelante, pastor. Hemos visto lo que el Señor está haciendo con ustedes y lo que han dejado ustedes hacer. Amén. A Dios. Amén, amén, amén. Tenemos, ¿verdad?, que nosotros tenemos la disposición y Dios es el que hace. Exacto. Poderoso el nombre del Señor. Así que nos gozamos en gran manera. Pastora, antes de comenzar lo que es el testimonio, ¿tiene algún texto bíblico que quieras compartir con nosotros? Sí, tengo un texto bíblico el cual se encuentra en el Salmo 78, en los versículos 34 y 35. Se lee a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pastora, poderoso el nombre de Jesús. ¿Por qué ese texto? Porque me identifico, porque yo fui nacida y criada en el Evangelio. Poderoso el nombre del Señor. Fui nacida y criada en el Evangelio y se me inculcó, ¿verdad? Tuve una mamá que me inculcó lo que era servirle al Señor en espíritu y en verdad. Mi papá pues no iba en ese momento a la iglesia, pero ella sí. Y ella me enseñó lo que era amar a Dios, así que yo sé, ¿verdad?, lo que eran esos cultos pentecostales, donde si la vida estaba enfermo, de ahí no se salía hasta que todo el mundo orara y bajara el poder de Dios. Yo soy nacida y criada en eso. Y pues ciertamente, más adelante, ¿verdad?, cuando te testifique, un momento dado que me aparté, pues este texto yo lo hice mío. Gloria a Dios. Porque realmente cuando nosotros nos alejamos del Señor, Dios tiene que hacer morir el orgullo en nosotros, tiene que hacer morir el ego en nosotros, tiene que hacernos pasar, permitir ciertas situaciones en nuestra vida para que entonces nosotros lo busquemos a Él, clamemos a Él, lo miremos a Él. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad?, en mi caso. Por eso este texto. Amén, qué lindo. Y nosotros, ¿verdad?, vemos ahora que usted hoy día es pastora, usted hoy día es ministro,
madre, esposa, Amén. consejera, pero es como toda la historia tiene un principio, tiene un comienzo y un génesis. Aún en la Biblia tiene un génesis. Quisiéramos transportarnos, ¿verdad?, para allá. Quisiéramos ver que ¿verdad?, nos cuente cómo fue el principio, de dónde usted viene, dónde se crió, sus padres, el hogar, cómo fue su núcleo, ¿verdad?, cuando usted crecía. Quisiéramos que ¿verdad?, nos cuente. Pues mire, yo nací ¿verdad?, en el residencial, me crié en el residencial Jardines de Guaynabo, y a la edad de los 4 años mis papás se mudaron, y pues me crié en el barrio, lo que le llaman, ¿verdad?, en Guaraguao, en Bayamón, me crié en el barrio. Y así que la pastora Mari no es nada más la jibarita, yo también me crié ahí. Fue un hogar, ¿verdad?, 54 años, papá y mamá juntos, pero había una situación, y es que aunque ellos estaban juntos, mi papá, pues en su infancia, tuvo una terrible infancia. Su papá pues se pegó un tiro al frente de ellos mientras estaba pequeño. Su mamá al mes muere de cáncer. Todos sus hermanos se fueron ¿verdad?, a un hogar, a un orfanato. Prácticamente los dividieron a todos. Esa niña pues fue bien marcada. Y a raíz de eso, él también, ¿verdad?, pues él fue militar y no quedó bien de todo ese conflicto. Él estuvo en uno de los conflictos y él no quedó bien. Y obviamente, pues en la crianza que él me estaba dando, aunque él me lo daba todo y mi mamá me inculcaba lo que era el temor a Jehová, ciertamente yo carecía del amor de papá, porque todo, pues, él no lo expresaba de una mejor manera. Siempre nos trataba con palabras que, pues, obviamente, que bajan a la autoestima a cualquier ser humano. No había, ¿verdad?, como le digo, no había una confianza que yo pudiera tener con él, una comunicación. Tanto es así que yo, pues, obviamente, él nunca me dijo que me amaba. Wow. Yo no supe lo que fue experimentar ese sentimiento que ahora, pues, hoy en día, pues yo se lo digo a mis hijos todos los días: te amo. Siempre le mando un texto, ¿verdad?, porque yo quiero estar presente. Y aunque no esté en ese momento junto a ellos, pero quiero que ellos estén presentes, que mamá los ama. Claro. Igual que a mis nietos, ¿verdad? Siempre me gusta estar presente en la vida también de ellos, pero yo no tuve eso. Y por ende, pues, eso me llevó a mí a convertirme en una persona rebelde, porque entonces yo veía que, ¿verdad?, que otros niños, pues otras niñas tenían a su papá en las actividades. Yo no podía hacer lo mismo, porque, pues, triste y lamentablemente, pues él no le servía tampoco al Señor, no conocía, Claro. ¿sabe?, a Dios. Y entonces, pues, mi mamá estaba empujando, ¿verdad?, la carreta sola. Ciertamente, pues, yo, pues, obviamente, pues cuando tuve ya los 14 años, que ya era mucho en cuestión de palabras, el abuso emocional. Sí, hubo en algún momento, abuso, ¿verdad?, físico por su parte, pero yo entendía, pues, que eso estaba bien, porque era papá el que lo estaba haciendo y yo entendía que eso estaba bien. También, pues, en ese lapso de tiempo que estaba ocurriendo eso, que yo tenía esa carencia, pues, ¿qué sucede, Diego? Yo tenía, ¿verdad?, unas personas, unos vecinos, y pues ya ellos, ¿verdad?, han fallecido. Ninguno, ¿verdad?, está vivo. No lo digo para alegrarme, Dios me libre, ¿verdad? Pero hago el hincapié porque puedo ver en medio de todo. Yo hablo con sus familiares y pude ver, ¿verdad?, la grandeza de Dios, pero tuve unos vecinos que me tocaban. No llegaron, ¿verdad?, a abusar sexualmente de mí, a tener una intimidad, pero sí me tocaban mis partes. Y yo, pues, como no tenía la confianza con papá, porque a él lo tenían en alta estima, a los vecinos, pues yo no me atreví a decirlo. Yo sufrí eso. Wow. Me puse rebelde. Entonces, no hablaba con nadie en la iglesia. Yo, pues, era de las que iba a la iglesia y me quedaba con mi mamá todo el culto y era a su lado, de ahí no me podía mover. Pues no tuve con quién hablar, ni a quién comentarle, ni a quién decirle. Eso fue calando en mí, el que yo no me sintiera amada, el que yo no me sintiera protegida, el que yo no me sintiera valorada. Y a raíz de eso, a los 14 años, pues dejo de ir a la iglesia, ya me quedaba en mi casa con mi papá, mi mamá continúa viendo los cultos, pero entonces yo dejo de ir a la iglesia, y en eso que dejo de ir a la iglesia conozco a un muchacho que era del barrio. Me fui con él, Diego. Como a los 2 meses de yo conocerlo, me fui con ese muchacho. Y ahí comenzó todo. Pastora, para darle una pausa
a eso y tratando de identificar lo que significa sangrar sobre otras personas. Me acabas de comentar que tu papá tuvo una infancia, ¿verdad? O una crianza no muy buena, en donde lo marcaron también, en donde crearon heridas en él. Luego, ¿verdad? Situaciones de la vida, pues la milicia también creó heridas en él. Y él no supo, ¿verdad?, ir al cirujano para curar o sanar esas heridas, o que fueran, ¿verdad?, le cogieran punto, como uno dice, o sanaran. Y estamos hablando de hemorragias emocionales. Uh-huh. Eso lo conllevó a sangrar encima de ti. ¿Por qué? Porque papá era, aunque suplía, era un padre, ¿verdad?, ausente. Era un padre que no era afectivo, no daba un abrazo, no podía. Porque sinceramente, mamá tiene un rol que asumir, pero el padre tiene uno. Esa protección, ese amor que el papá, mami te puede dar un amor, pero ese amor de papá también hace falta. Porque es bíblico, es parte del orden bíblico, es parte de la familia, del núcleo familiar. No está ese amor de papá, esa protección de papá, y eso te está llevando a que te empuja a buscar lo que nunca tuviste de esa figura paterna, pero a buscarlo ahora a través de una figura, ¿verdad?, del hombre, del varón. Eso es así, Diego. Y de cierta manera, pues, es algo que es incorrecto, es contraproducente, porque claro, ningún varón te va a dar, uh-huh, ¿verdad?, el amor de un padre. Uh-huh. Eso yo lo entendí, ¿verdad?, después, cuando yo vuelvo y me reconcilio, que entiendo y perdono a mi papá. Y cuando yo perdono a mi papá, ahí se va todo. Ya de comienzo de dejar de buscar y ahora esperar en Dios. ¿Ves? Eso yo lo entendí después. Pero sí es algo que duele. Y yo pues siempre, ahora que tengo, ¿verdad?, la madurez, que Dios me ha dado la sabiduría, yo siempre le digo, ¿verdad?, a mis hijos, tú tienes que procurar que mis nietas sean, cuando estén grandes, ellas busquen un hombre siguiendo, ¿sabes?, como tú trates a su mamá. Exacto. El ejemplo, como tú trates a mamá. Que el estándar seas tú. Que el estándar seas tú, que la vara esté alta, que seas exacto, tú. Para que no miren cualquier cosa, es ¿no? Correcto. Y yo quiero que me trate como me trata mi papá o como mi papá trata a mami. A mi mamá, como mi papá trata a mi mamá. Y eso es algo, ¿verdad?, que yo siempre se lo digo, ¿verdad?, a los jóvenes mayormente, claro, y cuando estoy en reuniones lo recalco, porque es algo que hace falta, Diego. Yo a veces escucho por ahí, yo soy mamá 4x4, no. Siempre hace falta la figura del papá. Siempre hace falta. Nosotras, aunque somos mamá y estamos con nuestros hijos mayormente el tiempo, pero siempre hace falta papá. Esa autoridad de papá siempre hace falta. Ese consejo de papá siempre hace falta. Por eso hoy en día, ¿verdad?, hay muchas personas con muchos traumas, y es por esto. Eso mismo, por pastora, esto que viene de niñez. La mayoría, yo he conocido personas con testimonio impactante de las drogas, del narcotráfico, del asesinato, y la mayoría de todos ellos carecieron de una figura paterna. Entonces las estadísticas no mienten, ni los números mienten, y nos indican que sí, que es importante, que hace falta la figura paterna. Pero también vemos en el caso de usted que esa figura paterna no protegió a su hija. ¿Por qué? Porque pues al no estar presente la expuso a que otras personas pues la tocaran, usted tocaran sus partes privadas, creando más sangrado o más herida en su corazón. Amén. Luego, al no tener esa relación con él, usted no sabe ni cómo decírselo, cómo acercártele a él. ¿Cómo tú te sentías en esos momentos en que no tenías esa voz, nadie te escuchaba? Pues me sentía mal. Como niña al fin, uno se siente sucio, uno se siente que el culpable uno de lo que le está aconteciendo a uno. Uno se siente de esa manera. Pero, ¿cómo te explico, Diego? Yo le doy gracias porque yo tengo también otros hermanos, varones, pero solamente a uno fue el que le pude exponer la situación. Wow. Y ese uno fue el que llevó, ¿verdad?, la voz de alerta. Y ahí pues empezó como que se hacía cargo de mí. Ese era como que el que hacía, ¿verdad?, esa función. Tanto así que somos bien apegados, ¿sabes? Éramos 5, uno falleció, pero ese
somos bien apegados. Sí, siempre hay... que nos contamos todo, que nos llamamos, cómo está. Siempre estamos bien apegados. Pero es por esa situación, porque lo que yo no encontré en ese momento en mi papá, él me lo estaba proveyendo. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que pude salir a flote. Salgo a flote porque, como te expliqué, Diego, ahí pues me voy con este muchacho. Comenzamos, ¿verdad? Mi papá pues nos casó. Él firmó. Y a la edad de 14 años yo me casé. Wow. Mi papá firmó, yo me casé. Apenas aprendiendo. Inmadura. Exactamente. Entonces, eso me llevó a que, obviamente, como no estoy sana tampoco, soy una niña todavía, claro, pues comienzo a sufrir violencia doméstica. Wow. Porque todo por la raíz de buscar amor donde no tenía que buscarlo. Sí, por alterar el orden. Por alterar el orden, correcto. No está la palabra también del Señor, es siendo sabio en tu propia prudencia, viviendo tu propio camino. Correcto. Me sentía así mismo sin guianza, sin esa brújula que, ¿verdad? Que te pudiera decir esto está mal, esto está bien. Así me sentía yo. Y pues obviamente con esa persona estuve 6 años aguantando ese patrón. Tuve 6 años hasta que pues nosotros pues terminamos esa relación. Mi papá pues vio, ya empezó a ver. Violencia, perdóname. Correcto. Hubo violencia. Agresiones físicas. Hubieron agresiones físicas. Al principio, como todo, yo me dejaba. Pero ya luego que transcurrieron los años, yo también entonces le contestaba. Sí, porque le contestaba ya la agresión. De ya yo tenía mis hijos. Porque ya en ese transcurso yo tuve mis 3 hijos. Con la persona, exacto. Yo tuve mis 3 hijos. Y en ese transcurso yo también le fallo a él. Y ahí es que, ¿verdad? Tengo otro niño. Tengo otro hijo, un hijo mío con otra persona. Ok. Ahí fui totalmente expuesta. Ahí yo sentía vergüenza. Fue algo que también con la cual tuve que luchar. Diego, no fue fácil. Me bebía mucho las lágrimas. No sabía a quién hablarle. No sabía a quién contarle. A quién dejarle, ¿verdad? Saber lo que me estaba pasando. Por muchos años pues callé. Y pues fue libre cuando, ¿verdad? Me reconcilié con el Señor de eso. Sin potencia. Es algo fuerte, era algo fuertísimo. Terminé esa relación. Conozco otra persona. Esa fue peor. Wow. Esa relación fue peor porque esa relación me llevó a la depresión. Esa relación me llevó a tratar de quitarme la vida en un sinnúmero de ocasiones. Esa relación llevó a mis hijos en la escuela. Todos los días peleaban, todos los días eran agresivos, porque ese muchacho también me maltrataba. Ahí quiero hacer una pausa, en el sentido de que ya lo que estás viviendo no te está haciendo daño o efecto a ti nada más, sino que volvemos a lo mismo. Tu sangrado le está cayendo a tus hijos. Amén. Porque se les nota ahora en la conducta en la escuela. Es correcto. Todos los días, Diego, me llamaban. Tu hijo está peleando. Todos los días era una situación. Tanto así que al frente de esa escuela había una persona que vendía dulces y me dijo, quédate conmigo. Vende dulces conmigo aquí, porque todos los días tú estás aquí. Y de cierta manera, todos los días yo tenía que bajar a tratar de controlar básicamente al del medio, que era el que estaba ya pues obviamente ya dando otros indicios. Era muy violento por el patrón que estaba viendo en mi casa. Yo comencé a buscarle ayuda a ellos, pero de nada valía que yo le buscara ayuda a ellos porque yo también necesitaba esa ayuda. Sí, porque sinceramente y sin amor de juzgar, la problemática venía de la raíz. La raíz. Y en ese momento la raíz era yo. Nosotros los padres. Por Correcto. Eso es que yo digo, y siempre lo voy a repetir, que la culpa no es de los niños ni de la juventud. La culpa es del adulto. Si el adulto decide usar las herramientas correspondientes según la Biblia, ejercer su llamado, ejercer el rol, ser hacedores de la Biblia, dar fruto, la próxima generación que viene no va a ser igual que la mía. Eso es así. Y entonces viene una generación completamente diferente, fundamentada en el temor a Dios, en el Evangelio, en que sí, claro está, hay cosas que no podemos controlar. Yo puedo instruir al niño en el camino, darle el mejor ejemplo y él decide a última hora porque hay casos, pero
yo me voy a proponer en yo hacer lo mejor posible para que ese niño, cuidar su corazón, crezca saludable, crezca con amor, porque yo lo quiero ver bien, quiero ver lo mejor que yo. Ahora estamos viendo que pues buscabas ayuda, pero todavía no iba al pronto auxilio. A la fuente. No iba a la fuente. Le daba donde tenía que ir al canal. Asunto. Es correcto, no iba. Lo disfrazaba, pero no, porque me atrevo a decir, usted sabía dónde encontrar la solución. Claro que sí. Usted fue criada. Claro que sí, yo tenía el conocimiento, claro que sí, pero nosotros somos orgullosos. Exacto. Y pensamos que todo lo podemos resolver por nuestras propias fuerzas, Diego, y no es así. Nosotros somos fuertes porque Dios, en medio de nuestra realidad, Dios nos hace fuertes, pero por nosotros no podemos. Y pues de cierta manera, pues los nenes estaban ya agresivos, Diego, ese patrón se estaba repitiendo en la escuela. Yo tenía... ellos estaban todos medicados, yo tenía que estar yendo a citas de psicólogos, de psiquiatras. Entonces los medicaban para que bajaran. A los 3, no a uno, a los 3 varones, yo los medicaba. Wow. A los 3. Para poder controlar. Para poder controlar todo, ¿verdad? Que ellos pudieran estar atentos en la escuela. Y hasta que hubo un día que algo me marcó. Y lo que me marcó fue que yo empecé a notar que el nene mío del medio comenzó a dormir en la sala con un cuchillo debajo de su almohada. Hasta que un día yo le pregunto, porque me percato que él estaba durmiendo con ese cuchillo debajo de su almohada, pero en la sala, en el sillón de la sala. Y yo le pregunto, y él me dice, es que esto yo lo tengo aquí, porque cuando él vuelva a ponerte una mano encima, yo voy a atentar contra su vida. Y eso me marcó, yo dije, fue el detonante y dije, yo tengo que hacer algo aquí. Ahora sí que yo tengo que hacer algo. Y el algo fue con todo y eso, sí, terminé la relación. Pero ¿sabe qué, Diego? No sano. Y fueron relaciones, te estoy hablando 6, 5, ¿sabes? 6 años, que tampoco es que fueron 2 meses. Eran relaciones de años, de tiempo. Y tanto así que yo termino con esa persona porque nos vimos de tribunales. Yo estuve en un hogar de mujeres maltratadas. A los 2 días me fui, no aguanté la presión en el lugar y me fui. Y tanto así, Diego, que yo digo que verdaderamente Dios en todo momento estuvo, Dios me protegió y en todo momento Dios me guardó porque mi mamá nunca se apartó, mi mamá nunca dejó de clamar por ninguno de sus hijos. Siempre estaba clamando por todos sus nietos. Y a pesar de que yo no iba a la iglesia, pero ella llevaba a mis hijos a la iglesia. Mis hijos iban a los cultos. Es lo típico que a veces hacemos mucho. No vamos nosotros, pero mandamos los niños, ¿verdad? Y pues de cierta manera... Y amén por eso. Amén por eso, porque claro, eso no está mal. Amén por eso. Porque ahora esa es una estrategia que nosotros utilizamos. Vamos a llegar al niño para llegar entonces a papá o a mamá. Amén por eso. Pero... lo que Dios quería era que fuera yo. Exacto, eso. No mandarlo a ellos, que fuera yo, porque ya Dios estaba tratando conmigo. Terminé esa relación, como a los 3 meses, conozco un muchacho, ese sí era bueno, Diego. Ese sí fue un buen papá para mis hijos. Ese hacía asignaciones con ellos. Noté la mejoría en mis hijos, pero entonces la situación se volteó. Porque entonces, pues, yo comencé a hacer las cosas mal. Entonces, yo empecé a janguear. Entonces, yo era la que era guapa. Acuérdate que vienes marcada, abusada y siempre pues muchas veces pagan los platos rotos la persona que no viene, tiene culpa. que no tiene culpa. Por eso vemos hoy día ejemplos de personas que no creen en el amor y no se dan la oportunidad aún en el evangelio porque fueron marcadas. Y yo estoy tan marcada que digo, ya no. Yo decía, lo que me hicieron a mí, ahora es que yo me voy a desquitar. Entonces, ese muchacho que mis hijos lograron tener ese afecto, pues entonces yo les barato. Yo vuelvo y meto mis manos, yo les barato, porque entonces ya yo no quería ese muchacho. Ahora yo quería volver otra vez a estar sola, porque yo quería pariciar, yo quería hacer las cosas a mi manera, ya yo no quería estar más trancada, me había cansado de sufrir, ya estaba totalmente, Diego, totalmente rebelde. Ya yo me había salido y sentía en cierta manera, porque aunque uno te ha dejado de Dios, cuando tú eres nacido y criado en el evangelio, te queda temor. Claro, es la esencia que siempre vamos a tener, aunque, y lo digo, ese temor a Dios muchas veces a mí en el narcotráfico no me permitió hacer otras cosas porque había temor a Dios. Tanto así
que después yo decía, pero ¿por qué yo estoy haciendo esto? Ayúdame, Señor, yo no quiero ser de esta manera. Dejo a ese muchacho, mis hijos sufren esa separación, porque logran dar con esa figura que ellos estaban esperando, ¿sabes? Por fin. Yo estaba repitiendo, con la única diferencia que las personas no estaban, se iban de mi hogar. Pero yo estaba repitiendo ese patrón que mi papá tuvo conmigo, que fue un padre ausente, lo estaba haciendo, pasándole factura a mis hijos que no tenían nada que ver, que no tenían la culpa. Conozco otro muchacho, con ese estuve como 9 años, también hice lo mismo, quería estar pariciando, no tenía el yo quiero estar en mi casa, Sí. yo quiero mi familia, no tenía eso. Eso lo perdí, Diego, lo perdí totalmente. Ahí es que mis hijos comienzan, uno comienza allá a meterse en este mundo de las drogas, el otro comienza a saltar, perdí el control totalmente. Más o menos, ¿qué edad tenían los nenes? Los nenes uno tenía como 12 o 13 años, los otros ya tenían, el otro tenía como 16, pero el más pequeño, que tenía como algunos días, seguía al del medio. Y entonces el del medio fue el que, ¿verdad?, se convirtió en el líder. Porque ese se veía con el potencial de que yo mando aquí, de que yo soy guapa. Entonces, nosotros muchas veces regañamos a nuestros hijos. No puede ser de esta manera. Tú no puedes faltarle respeto a las personas mayores. Pero era lo que estaban viendo en mí. Que es lo que ven. Los niños son esponjas. Uno de los testimonios que estuvo en estos días por aquí es que él decía que nosotros como niños siempre tenemos a alguien a quien imitar. Claro que Usted sí. ve que antes lo secular, pero uno imitaba al artista favorito, o al superhéroe, o al luchador, cuando uno es niño. Siempre tenemos, cuando crecemos, identificamos a esta persona, mira, yo quiero ser como él. Y cuando lamentablemente no lo vemos en casa, no hay un ejemplo a seguir, no tienen, ¿verdad?, ese rol para poder seguir, pues entonces ¿a quién yo voy a imitar? Entonces se contradice que el papá te exige algo, pero no lo veo en ti. Es fuerte, Diego. Y en eso, ¿verdad? En esos momentos que yo vi a mis hijos así, mi mamá siempre me decía, Josie, por favor, vuelve a la iglesia, Dios te ama. Y yo le decía, pero es que si Él me amara, ¿por qué yo estoy pasando todo esto? Sí, rápido le echamos la culpa. Le echamos la culpa a Dios. Y los culpables realmente somos nosotros, Sí. porque la solución la tenemos. Claro. Pero no queremos, ¿sabes?, ir a la fuente inagotable, que es Cristo, el que todo, ¿verdad?, el que todo lo puede. Y entonces, pues, me ponía hasta rebelde cuando ella me decía eso. Y entonces, pues, hasta un día le llegué a reclamar a mi mamá, ¿verdad? Y yo, pero no tuve la confianza de decirte ni siquiera tampoco a ti esto que me pasó, ni lo otro. Porque, pues, obviamente, pues, el ser humano siempre buscando justificarse, Claro, somos y así. echándole la culpa a los demás. Pero mi mamá siempre fue una mujer bien sabia. Mi mamá fue una mujer bien prudente, bien sabia. Te lo digo, Diego, que mi mamá vio tantas cosas y pasó tantas cosas en su matrimonio que yo digo, wow, es fuerte, pero me dio ejemplo. Me dio ejemplo verdaderamente lo que era llevar un matrimonio y lo que era la sumisión a Dios. Totalmente a Dios. Y yo veía cómo muchas veces en mi hogar, cómo el enemigo se levantaba a través de mi papá, pero yo veía cómo mi mamá le servía, cómo lo trataba. Y yo ya, con toda esta rebeldía, yo decía, ¿cómo ella lo hace? Wow. ¿Cómo ella lo hace? Porque Lo muchas veces soporta. yo le decía, yo tú lo dejo, le tranco el portón aquí y lo dejo solo. Porque yo no, en mi mente no cabía eso. Claro. No cabía eso porque ya yo había experimentado un montón de cosas, había visto un montón de cosas. Y cuando mis hijos están en la calle, Diego, llegó un momento que yo era la que los invitaba a janguear. Yo los invitaba a beber. Yo me convertí, para que tú veas, en una influencia para ellos. Ya no era mamá, ya era la pana. Sí, porque de cierta manera quieres buscarte el favor de ellos, tratar de limpiar los errores que uno hizo, el maltrato que tuvo. Pues déjame ahora ser cool con ellos, déjame ahora acercármele como la amiga. Mira dónde estaba la mentalidad que yo les decía yo, para que ustedes lo hagan en la calle. Sí, sí. Si van, ¿verdad? No marihuana ni sustancias controladas, nada de eso, no. Porque siempre se lo prohibí y siempre estuve encima de ellos. Pero si ustedes van a fumar o van a beber, lo hacen en mi casa. Sí, sí. Aunque fuera cigarrillo, que para ese entonces, ¿verdad? Es un vicio que es legal,
pero que mata igual. Es lo mismo, hace el mismo daño y el alcohol es no lo quieren, y entonces, si alguien lo va a hacer, que lo haga en mi casa, porque yo tampoco lo quiero en casa de nadie. Porque entonces ahí yo quería también tener el control. Y no tenía nada, Diego, porque mientras yo daba la vuelta que me iba a trabajar, ellos hacían su fechoría. Hasta que, ¿verdad? Obviamente, pues, yo estuve en esos lugares que yo frecuentaba, que iba a janguear, estuve en muchos lugares donde se formaban tiroteos y, pues, tuve suerte. Y nos íbamos y seguíamos el otro weekend y volvía a lo mismo. Pero hubo uno que marcó mi vida. Y fue el del 18 de diciembre del 2014. Ese día, yo le había dicho a mis hijos para ir a un cumpleaños de la nena de mi mejor amiga, que todavía hasta el sol de hoy sigue siendo mi mejor amiga, de años. Y oren por ella. Amén. Todavía no le sirve al Señor, pero oren por ella. Yo sé que Dios lo va a hacer. Creemos. Y entonces, pues, le invité a mis hijos, pero mis hijos a última hora, después que iban a ir, me dijeron que no iban. Y yo, pues, fui sola a la actividad. Yo dije, pues me voy sola. Ese día yo recuerdo que yo fui a comprar ropa, fui para Gatsby a comprar ropa para ese party. Y yo iba, ¿verdad? Porque cuando uno tiene a Dios, es real. Uno quiere ser la sensación. Claro. Es real. Y entonces quiere que la atención, ¿verdad? Los ojos. Los ojos sean, ¿verdad? Para uno. La vanidad a las mujeres, ¿verdad? Nos consume muchas veces. Y entonces, pues, cuando yo me estoy vistiendo, el vestido se me rompe. Y yo, pues, decido cambiar otro. No entendía. Cuando me pongo mis zapatos, una de las plataformas se rompe. Y no entendía. Ya mis hijos me habían dicho que no. Me pasa esto con la vestimenta. Aún con todo eso, yo me cambio los zapatos. Y en ese revolú, llego al lugar como a las 11 de la noche. Cuando llego al lugar, no había parking, pero aún así, yo bloqueé. Salía un carro en ese momento al frente del lugar donde estaba, del negocio, y yo me metí, pero que rápido, o alguien se puso detrás de mí, me bloqueó. Pero yo me sentí en ese lugar extraña. Me sentía rara. Comenzaba a mirar la gente bailando, porque dentro del negocio había música, había un DJ, afuera había música en vivo. A la misma vez quería llegar al lugar, pero a la misma vez quería irme. Era una intranquilidad bien fuerte en mí. Y en ese lugar, como a las 11 de la noche que yo llego, 11:15 por ahí, pues los muchachos, como ya frecuentaba mucho el lugar, los muchachos pues que tocaban ya eran como que panas de uno, amigos de uno. Y entonces, pues, uno de ellos me ofreció, ¿verdad? Bebida. Yo le dije ese día, pues, que no quería beber. Pero fue tanta la insistencia, pues yo le dije, pues, está bien. Y ese día un trago, Diego. Pero en eso que él está buscando un trago, lo típico, se forma una situación dentro del negocio, pero nosotros estamos afuera y era tanto el ruido de la música que no nos permite escuchar. Veíamos lo que estaba aconteciendo, pero no sabíamos qué era. Cuando el muchacho sale para darme el trago, me dice, van a sacar un muchacho porque alguien le viró, ¿verdad? el trago a la novia y le dijo 2 o 3 cosas al otro y para evitar, ¿verdad? Una pelea, van a sacar al muchacho. El muchacho lo terminan sacando. Pero cuando está ocurriendo eso, que el muchacho lo sacan, yo comienzo a ver en cámara lenta, empiezo a ver un video en cámara lenta y veía a la gente bailando y venían estas palabras, ¿verdad? Yo veía estas palabras: si Cristo viene, tú te vas a quedar. Y eso trataba de mirar a ver si, y miraba a la gente a ver si estaban viendo lo mismo que yo, pero yo veía a la gente en su mundo y yo decía, pues entonces yo estoy loca. Pero volvía a esa voz: si Cristo viene, tú te vas a quedar. Eso me lo repitieron 3 veces, Diego. Cuando me repiten eso 3 veces, pues yo me empiezo a desesperar y yo digo, yo no soy de este lugar, yo me voy de aquí. Llamo a mi amiga porque comienzo a averiguar quién era el que me estaba bloqueando para irme del lugar. Y cuando llamo a mi amiga me dice, es el papá de la nena que te está bloqueando, él va ahora. En ese va ahora dieron como 20 minutos a lo que él llegaba al carro para tratar de que no pudo, no sucedió nunca, porque ahí el muchacho que se había ido viró para atrás y comenzó a tirotear de la carretera hacia adentro. Hacia el lugar, hacia adentro. El lugar era abierto. En el área donde estábamos nosotros era un lugar abierto. Yo te puedo decir, Diego, que cuando yo escucho los ruidos,
cuando yo escucho el ruido, yo me levanto de la silla, yo agarré de la mano a alguien para correr para la parte de atrás, y cuando yo corro para la parte de atrás, hay una pared, no puedo pasar. Pero había una mesa de billar, y lo que yo hice fue que jalé otra ¿verdad? Con mi mano izquierda, la que yo tenía ya acá en la mano derecha. La de la mano izquierda se queda de pie, pero la que está en la mano derecha me baja, pero me bajó fuerte y empezó a orar conmigo. Y yo empecé a clamar. Y lo único que yo decía era, mientras yo me quitaba los zapatos, porque no entendí nunca por qué me quité los zapatos, mientras yo me quitaba los espejuelos ahí con la otra mano, porque la otra muchacha se quedó de pie, ella empezó a orar y yo empecé a orar. Y yo lo único que le decía al Señor era, Señor, por favor, si tú me sacas de este lugar, yo te prometo que yo te voy a servir por el resto de mi vida. Y eso era lo único que yo repetía. Cuando yo miro la muchacha, que me percato, una de las balas había rozado a la muchacha que se había quedado de pie. Y yo veía, ¿verdad?, la sangre cómo corría. Y entonces, pues, comenzamos, el muchacho seguía tiroteando. Pasa, llega la luz, vuelve y vira. Cuando vuelve y vira, vuelve y comienza a tirotear. Y ahí, Diego, yo empecé a devolver, se me fue la mente, estaba en el piso, comenzaba a llamar a la gente, a los que yo conocía, porque para mí allí lo que había era una catástrofe por la magnitud, ¿verdad?, de impacto que estaban recibiendo el lugar. Pero entonces los que estaban adentro comenzaron a ripostar y ahí pues se detiene. No había nadie herido, solamente esa muchacha que estaba herido, porque todo el mundo comenzó a llamarse por los nombres. Yo logro llamar, ¿verdad?, un amigo que yo tenía, que era, ¿verdad?, era guardia en ese momento, y le digo, ¿verdad?, lo que había ocurrido. Él me preguntó que si yo estaba bien, yo le dije que sí, en el lugar donde había ocurrido, y él me dijo, te va a pasar, te va a dar, vas a empezar a devolver. Y según él me lo iba diciendo, eso empezó a ocurrir en mí. Yo trataba de aguantarme mis manos, pero era tanto el nerviosismo que yo tenía, la quijada, todo, que yo no podía ni controlarme. El muchacho logra sacar el carro, yo logro montarme en mi carro en menos de 15 minutos. Yo te puedo decir, Diego, que yo llegué de Toa Baja a Guaynabo, al campo donde yo vivía, porque ya yo vivía ya en ese momento en el campo. De ahí yo no fui la misma. De ahí yo comencé a decirle a mis hijos que no podían salir. Yo no podía escuchar un petardo tan siquiera. Ya estábamos en Navidades. Yo no le permitía a mis hijos salir. Donde se metían yo los buscaba. Si escuchaba un ruido de un carro, para mí eso eran tiros. Yo me tiraba al piso, salía corriendo. Diego, algo bien fuerte. El síndrome postraumático me agarró. Eso me llevó a ataques de pánico, ataques de ansiedad, que hasta en mi trabajo yo tenía que, cuando sentía que eso me iba a dar, yo venía, Diego, y me iba para el baño para pasar ese efecto, porque tú sientes que te vas a morir, que te estás ahogando, que el aire no te llega, que nadie te miran, pero nadie entiende lo que no comprende lo que te está pasando. Era una cosa bien horrible, Diego, bien horrible. Y cuando acontece eso, yo empecé a orar, y ahí yo le decía, Señor, por favor, ayúdame, ya no más, ya no quiero estar haciendo estas cosas, yo quiero, ¿verdad?, ordenar mi vida contigo. Y comencé a orarle, tanto así que despedía de año. Yo no despedí el año en ningún lugar, yo lo despedí en mi casa, y yo tenía una Biblia en mi hogar, que muchas veces, ¿verdad?, en los hogares la tienen de amuleto, en el Salmo 23. Pero ese día yo decidí coger esa Biblia, y donde Dios me llevó fue a Proverbios capítulo 3. Y comencé a leerlo, que Él trae sanidad a tu hueso, y comencé a leerlo, y comencé de ahí en adelante, Diego, a pedirle al Señor, quiero congregarme, quiero ir a una iglesia, quiero visitar, porque entonces ya no era yo, ya estaban ya también pagando también por la cabeza de uno de mis hijos, porque entonces él ya estaba en este asunto de droga, que ya él, ¿verdad?, te testificó aquí en una ocasión. Y yo decía, no, Señor, yo tengo que darle un cambio, el cambio lo tengo que hacer yo. Yo soy la que tengo que dar el cambio. Comencé a orarle hacia el Señor, le decía, Señor, preséntame una iglesia. Y un día, un 8 de febrero, pasaron 2 meses prácticamente, un 8 de febrero del año 2015,
pues me da risa porque eso fue una de las confirmaciones, ¿verdad? Del pastor Hidel y yo, para entablar, ¿verdad?, nuestra relación delante del Señor, porque él se convirtió un 8 de febrero, en otro año diferente. Y entonces, pues, ese 8 de febrero, fue domingo, y yo recibo una llamada. Yo me estaba vistiendo para ir a una iglesia que estaba cerca de mi casa. Pero ese día, mi hermana, que ya se había reconciliado con el Señor, me llama y me dice, yo quiero que tú me acompañes a mi iglesia. Y yo le dije, pues, ¿sabes qué? No voy a ir para la que yo estaba pensando ir. Voy a ir para la que tú me estás invitando, porque yo le había dicho al Señor que me presentara una iglesia. Fui, Diego. Fui con mi hijo más pequeño y con su compañera, con su esposa para aquel momento. Y cuando llego en las alabanzas, Diego, yo sentí esa mano que me empujó por la parte de atrás. Yo no esperé ni llamado, yo no esperé ni que el pastor predicara nada. Yo pasé corriendo al frente. Y ahí Dios comenzó a trabajar conmigo. Yo sola acepté al Señor. El pastor me repetía, pero yo estaba ya repitiendo. O sea, fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Nunca voy a olvidar. Fue una experiencia que me marcó, no solo yo. Cuando yo miro para el lado, veo a mi hijo también, al más pequeño, aceptando al Señor. Y a su esposa. Y ahí nos reconciliamos, ¿verdad? Los tres. Ahí comencé a perseverar. Los pastores, ¿verdad? Para la gloria de Dios, pues la pastora era psicóloga cristiana. Comenzó un proceso de sanación. Dios comenzó a ayudarme, comencé a adquirir lo que era la identidad en Dios, comencé a comprender muchas cosas, y lo primero que tuve que hacer fue perdonarme yo misma. Perdonarme yo misma, comenzar ese proceso de sanidad, y ahí es que perdono a mi papá, y eso que había se rompe. Aleluya. Ahí comenzó la verdadera sanidad, Diego. Yo no me perdía ni un culto. Y yo, en cuanto a actividad pentecostal había, ahí estaba yo. Cerraste un ciclo. A través de ese perdón se cerró un ciclo. A través de la conversión, a través de haber venido al Señor, cerraste un ciclo. Totalmente, Diego, yo era otra. Hasta mi semblante completamente cambió. Mi semblante completamente cambió. Yo empecé, le decía al Señor rápido, ¿verdad? Y tocó este tema con mucho cuidado, pero es que yo era nacida y criada en el Evangelio. Yo sé lo que es una sana doctrina. Yo sé lo que es tener esa intimidad con Dios. Yo rápido comencé y le decía al Señor, yo quiero que tú trabajes en mi carácter. Claro. Porque no puede ser que yo hable de Cristo, pero yo tenga todavía este carácter, sí, igual. O yo tenga este tipo, ¿verdad? Como todavía yo me he visto, es algo como que contraproducente, no va de acuerdo a lo que yo estoy hablando. Señor, exacto, cámbiame, transfórmame. Diego, y Dios comenzó a obrar en mí. Rápido yo saqué toda mi ropa, y te puedo decir que Dios suplió. Dios comenzó a suplirme faldas, comenzó a suplirme trajes, Dios suplió. Gloria y eso lo hace, ¿verdad, el Señor? Pero yo me despojé de todo eso. Maquillajes, todo, prendas, todo, Diego, todo. Lo único que te puedo decir que se me hizo difícil fue las pantallas. Las pantallas, yo usaba unas pantallas chiquitas, pero cuando, ¿verdad?, comienzo ya a venir a congregarme aquí a Maranata, tuve una experiencia, y es que fui a la casa de una amiga mía que allá afuera en Orlando, donde ella pues le servía al Señor, estaba bien metida, y allí se me extravió una pantalla. Nunca la apareció y yo boté la otra. Gloria a Dios. El Señor hizo. El Señor hizo. Hoy vemos ya para terminar, sé que esto, ¿verdad?, ha sido poderoso, hermoso. Y hoy días, ¿verdad?, hemos visto cómo eres esposa. Amén. Pastora. Amén. No lo buscaste ni quisiste hacerlo, pero el Señor le plació. Hoy es pastora de una hermosa congregación que está dando fruto. Hoy, para la gloria y honra del Señor, casada, ¿verdad?, con un bellísimo esposo también. Pero sobre todo, tus hijos sirviéndole al Señor con tus nueras, se dice, ¿verdad? Amén. Con tus nietos. Amén. Toda tu familia, lo que por un momento el enemigo pensó destruir, Dios lo restauró. Dios lo restauró. Ese es el Dios que nosotros lo servimos. Cuando, ¿verdad?, yo comienzo a caminar en el orden de Dios, ahí apareció, ¿verdad?, don Hidel, el pastor Hidel, de una prisión federal, como yo digo, ¿verdad? Amén. Lo conocí a través de mi hijo, porque mi hijo, pues, el del medio, pues, estuvo en una prisión federal, y él fue el pastor de mi hijo en esa prisión. Aleluya. Dios comenzó, mira, yo no sé ni cómo pasó, pero sé qué pasó. Y lo que te puedo decir es que Dios confirmó esa relación. Yo nunca posteé nada por las redes. Yo decía, Señor,
Yo quiero asegurarme que seas tú el que me estás hablando. Eso lo vamos a guardar para el programa de lo que Dios unió, porque son buenos candidatos y no quiero Amén. quitarle, ¿verdad? Amén. Porque eso sería precioso. La otra vez se lo había comentado el pastor Hidel. Amén, amén. El Pero allí tiempo. estamos, Diego, allí estamos en la Iglesia Maranata de Guaynabo. Como bien dijiste, a raíz de eso me he dedicado a darle, ¿verdad?, ejemplo a mis hijos. Amén. Allí tengo el que me daba candela, es el Ay. copastor de la iglesia. El otro es diácono de la iglesia. Las Ay. yernas son maestras. Y Dios, ¿verdad?, ha seguido haciendo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y le doy gloria a Dios porque no somos una familia perfecta, pero al estar Dios, todo se ha complementado. Y mi mamá murió, pero mi mamá, y esto no puede faltar, pudo ver la promesa que un día Dios le hizo, que su hija, cuando tenía 7 años, iba a ser pastora. Sí. El último, ¿verdad?, el último mensaje que ella vio fue el primero mío en la Iglesia Maranata de Guaynabo, porque la Ella llegué a pudo- pastorear Diego. Es Ella algo pudo ver hermoso. Ella la pudo ver el instalación de ustedes cumplimiento. como pastores. Amén. Sí, Señor. Qué orgullo. Ella pudo ver el cumplimiento y la gloria sea para el Señor. Dios Pastora, hace todo nuevo. el tiempo nos traiciona, Amén. ¿verdad? Hay mucho que decir, mucho que contar, pero tratamos, ¿verdad?, de traerlo en estos minutos. Pero pueden identificarse con el testimonio de la pastora para que vean que lo que el enemigo pensó que iba a ser para destrucción, que iba a ser una más del montón, ella decide entregarse a las manos del alfarero y dejar que él lo moldeara. Pastora, gracias. Gracias, Diego, a ti. Gracias por este privilegio, gracias, ¿verdad? Damos gloria a Dios por lo que está haciendo en tu vida. Seguimos clamando por ustedes para que el Señor les proteja su mente, su corazón, los fortalezca y sigan hacia adelante, pastora. Amén, Diego, amén. Gracias a ti y quería, ¿verdad?, dirigirme, Amén. ¿verdad?, al público, y es para decirles que para Dios no hay nada imposible. Nunca es tarde. Mientras se tenga vida, hay esperanza. Todavía hay un Dios que todo lo puede. Todavía hay un Dios que restaura, que sana, que liberta. Solamente tú tienes que dar el paso, porque Él está en el lugar donde alguna vez tú lo dejaste. Amén. Así que con estas palabras culminamos este testimonio. Así que llévatelo en tu corazón, en tu mente, que hay una esperanza para tu vida. Lo hemos visto a través de estos testimonios, en el caso de hoy, a través de la pastora Yossi Hernández. Así que gracias por estar con nosotros. Se despide tu hermano Diego Silva y este es tu programa Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.